gracia hoy me hace. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en este nuestro tiempo devocional. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias por acompañarnos y por favor recuerden dejarnos allí su mensaje para saber que nos están acompañando del otro lado. Bueno, en las últimas semanas estuvimos hablando en este tiempo devocional de un personaje bastante particular del Antiguo Testamento, específicamente de la época de los jueces, que fue Sansón. Ahí nos dedicamos alrededor de 9 semanas a hablar de la vida de este hombre y ya en el último devocional concluimos con la vida de Sansón. Seguramente esto nos dejó muchísimas enseñanzas, hay mucha profundidad en la historia de Sansón y muchísima riqueza de lo que nos cuenta la palabra de Dios. Ya nos despedimos de Sansón y vamos a iniciar una nueva temática donde también vamos a estar concentrados seguramente varias semanas de aquí en adelante. Y estaremos hablando de un tema supremamente importante que denominamos la palabra de Dios y la creación. De eso vamos a estar hablando, así que les animo a que estén muy concentrados, muy conectados, a que en este momento tomen la mejor postura, la mejor actitud. Si usted puede tomarse un vasito con agua, un café, para que estemos muy despiertos y saquemos el máximo provecho de este tiempo. La palabra de Dios y la creación, de eso vamos a estar hablando. Y vamos a remontarnos, por supuesto, al libro del Génesis, a mirar cómo se desarrolló la creación y qué tiene que ver eso con nosotros en este tiempo, cómo Dios sigue actuando de la misma manera con nosotros en este tiempo. Y si vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, al origen de todo, a donde todo comenzó, nos encontramos lo siguiente. Vamos allí a la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Seguramente este es un versículo que conocemos, que sabemos de memoria. Y miren lo que dice aquí la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tenemos una palabrita subrayada ahí que es muy importante, que es la palabra creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, hay algo muy importante que decir aquí. Y es que el propósito del relato de Génesis no es impartir conocimientos científicos acerca del origen de las cosas, sino más bien poner de manifiesto, evidenciar quién es la fuente de la vida, quién es el origen de todas las cosas, que naturalmente, como lo vemos aquí, es Dios. Este no es un tratado científico, simplemente este relato del Génesis nos dice que hay un origen, que hay una fuente de la vida, que es Dios. Y en este relato de Génesis, Dios se revela como el creador absoluto del universo, de los cielos y también de la tierra, y como un Dios que está genuinamente interesado en su creación. Esta palabra creó, que subrayábamos ahí en este versículo 1, la palabra crear naturalmente viene del hebreo, que significa bará en el original, bará. Y este verbo o este término solamente tiene un sujeto en el hebreo, y ese sujeto es Dios. Es decir, este verbo no se le puede aplicar a otra persona diferente. Solamente Dios tiene la capacidad de crear, nadie más puede hacerlo. El único sujeto de este verbo vará en el hebreo, que es crear, el único sujeto es Dios. Y se refiere este verbo crear en el original a una acción que produce un resultado completamente nuevo y hasta ese momento desconocido. Es una acción que produce un resultado nuevo y hasta ese momento desconocido. Nosotros los seres humanos podemos modificar la materia existente, pero no podemos crear de la nada como lo hizo Dios aquí en el relato
de la creación. Jamás los seres humanos podríamos crear una partícula desde cero, de la nada. Nosotros a lo sumo podemos tomar la materia existente, acomodar, inventar sobre eso, modificar, alterar lo que ya existe, pero no podríamos crear de la nada como lo hizo Dios aquí en la creación. Este es un trabajo exclusivo de Dios. Dios es el único creador. Y si nosotros nos miramos, si miramos, perdón, detenidamente lo que nos va contando el primer capítulo de Génesis, cuando nos habla precisamente de la creación, nos damos cuenta que aquí el elemento más importante, sin duda alguna, es la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios comenzó a hablar y la creación comenzó a existir. Y la creación y lo que había comenzó a tomar orden a través de la palabra de Dios. Este es el elemento más importante. En la palabra de Dios vemos aquí que hay un tremendo poder creador para que aquello que no existía comenzara a existir. Ahora, nosotros también nos damos cuenta aquí, en el relato de Génesis de la creación, que lo que Dios hizo fue extremadamente bueno. Y Dios lo iba confirmando, Él iba creando y confirmando que lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero todo eso extraordinario que Dios hizo y que solamente Él puede hacer, Él es el único creador, y que lo hizo a través de su palabra, todo eso hermoso, perfecto que Él había hecho, sabemos todos que se echó a perder por el pecado del hombre. Pero nosotros vemos aquí una intención maravillosa del Creador. Y es no solamente crear, sino también después de la caída del ser humano, buscar redimir su creación. Inmediatamente Dios hace, en el momento de la caída del ser humano, una promesa de restauración de lo que había sido creado y que se echó a perder por el pecado del hombre. Y es importante resaltar algo como punto de partida a esta temática que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Y es que en este tiempo Dios sigue creando. En este tiempo Dios sigue creando. Alguien podría decir, bueno, cuando se terminó la creación allá con el ser humano, con Eva, ahí concluyó el papel de Dios, el trabajo de Dios como creador. Resulta que no. Dios sigue creando algo nuevo y lo sigue haciendo como lo hizo en aquel tiempo, a través de su palabra. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, de eso vamos a hablar en las próximas semanas. La palabra de Dios y la creación. Dios sigue creando cosa nueva. Dios sigue haciendo algo nuevo y lo sigue haciendo a través de su palabra. Y quiero que vayamos ahora, para entender mejor esto que estamos diciendo, a Efesios capítulo 2, versículo 10. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, hablando de usted y de mí. Miren lo que dice a continuación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice aquí la palabra de Dios que fuimos creados en Cristo Jesús. La misma palabra que veíamos allá en el Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. Resulta que nuestro Creador había dejado en nosotros impregnadas sus huellas, porque Dios se tomó el trabajo de formar al hombre con sus propias manos. Pero esas huellas del Creador en su creación, que es el hombre, se desdibujaron, se echaron a perder por el pecado. Pero por la gracia de Dios, dice aquí Pablo en Efesios, somos creados nuevamente en Cristo Jesús, y dice que somos creados para buenas obras que Él preparó de antemano.
Fuimos creados nuevamente y con un propósito definido, dice, para buenas obras. Y estas buenas obras a las cuales se refiere aquí el apóstol Pablo no vienen como el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino por esa nueva creación que Dios hace en nosotros. Dios no viene simplemente a animarnos a hacer cosas buenas, a estimularnos a hacer cosas buenas, sino que Él viene a crear en nosotros un nuevo corazón, como también se lo pedía a David. ¿Recuerdan? David le decía, Señor, crea en mí un corazón limpio. Recuerden que decíamos que el término crear tiene como único sujeto a Dios. Él es el único que puede hacerlo. Nadie más puede crear de la nada, llamar a existencia de la nada. Y así como Dios creó en el principio, cuando no había nada, solo vacío, Él también crea en nosotros un nuevo corazón. Y cuando Dios viene y hace ese milagro extraordinario de crear en nosotros un nuevo corazón, Dios también nos da una nueva voluntad, que es la suya adentro de nosotros. De tal forma que estas buenas obras de las que nos habla Pablo en Efesios no son el resultado, como decíamos, de nuestro propio esfuerzo, no es el intento de un corazón marchito y seco por obedecer a Dios, por hacer lo que Dios le pide, sino que es el fruto natural de un corazón que ha sido creado por Él, que ha sido hecho de nuevo, no remendado, no modificado, que ha sido hecho de nuevo. Esa es la obra de Dios en nosotros. Por eso podemos decir que Dios sigue creando. ¿Y qué sigue creando en este tiempo? Ese creador absoluto que sigue creando un nuevo corazón adentro del ser humano, recuperando ese brillo perdido, esa identidad perdida, esa semejanza perdida, volviéndola a traer, pero no modificando lo que existe, sino haciendo algo nuevo. Las buenas obras son el fruto natural de un corazón que ha sido renovado, que ha sido hecho de nuevo por Dios. Miren que hoy en día nosotros nos encontramos a muchas personas que tienen la mejor intención de caminar con Dios, de conocer a Dios, de servir a Dios, de obedecerlo, de hacer lo que Él les dice que tienen que hacer. Hay personas que simpatizan con la palabra de Dios, que de alguna manera les atrae, les llama la atención, encuentran algún atractivo, algo que los conecta con el mensaje de Dios, pero definitivamente no están dispuestas a ser renovadas por Él. Y entonces comienzan a tratar de caminar con Dios, pero con el mismo corazón de siempre, con un corazón remendado, con un corazón que no ha sido renovado por Dios. Y quiero decirles que esta es una tarea prácticamente imposible. Pablo decía, fuimos creados para buenas obras. Tiene que haber esa creación, tiene que haber un nuevo corazón para que se den las buenas obras. De lo contrario, va a ser mi esfuerzo con un corazón dañado, roto en pedazos, remendado, cosido allí, como arreglado así por encima. Va a ser el esfuerzo de ese corazón por hacer esas buenas obras. Dios tiene que crear un nuevo corazón en ese ser interior que también seguramente está desordenado y vacío, lleno de faltantes, de carencias. Dios viene y a través de su palabra crea de la nada un corazón nuevo que de repente tiende hacia Dios y desea estar con Dios y obedecer a Dios y agradar a Dios. No podemos entonces caminar con Él con ese corazón marchito y enfermo del pasado. Necesitamos experimentar lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, ser creados en Cristo Jesús. Y el único que puede hacerlo es Él. No en vano David se lo pedía, Señor, crea en mí un corazón
limpio, un corazón nuevo. Nadie más puede hacerlo. El único y absoluto creador. Pero además de esto, quiero que vayamos una vez más a la Biblia y miremos lo que dice un pasaje muy conocido por nosotros, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, que está en 2 Corintios 5:17. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y miren que aquí aparece otra vez el término criatura, crear, eso está asociado allí, crear, criatura, y dice nueva, nueva criatura. Esto es como redundante, ¿no? Una nueva creación. Dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algo nuevo es algo hecho recientemente. Es algo que no tiene precedente alguno. Eso es algo nuevo, que no estaba y de repente está, que no existía y de repente existe. Es algo que no tiene precedente alguno, que aparece allí, nuevo. Pero por otra parte, el término criatura hace referencia a creación. Ese término que venimos resaltando desde Génesis, pasando por Efesios y ahora aquí en 2 Corintios. Criatura es creación. Y recuerden que el único que puede crear es Dios. No hay más creadores. Hay uno solo. El creador de los cielos y de la tierra, pero también el creador de un nuevo corazón. Y Pablo enfatiza aquí, es nuevo y es creación de Dios. Es obra de Dios, del creador. Y esto nos recuerda también otro pasaje que está, y ustedes lo pueden buscar allí y anotar, que está en Isaías capítulo 65, versículo 17. Dios dice aquí en su palabra, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, dice Dios. Yo crearé, Él es el único que puede crear. Dice, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Dios dice aquí, voy a hacer algo nuevo y lo que fue, como también dice Corintios, lo que fue ya no va a venir al pensamiento. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios es el único capaz de hacer algo nuevo, de tal manera que todo lo antiguo, todo lo viejo, deje de ser y ya no venga más al pensamiento. Dios no hace simplemente una especie de remiendo en el interior del ser humano, sino que lo hace todo nuevo. Ese Dios creador que de la nada llamó todas las cosas a existencia, es el mismo que ahora viene y crea en nosotros un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón Dios también nos da un nuevo querer, nos da un nuevo hacer y despierta en nosotros un deseo y un anhelo que antes no existía, una disposición que antes no habíamos experimentado. Ustedes recuerdan cómo estaba la tierra allá en Génesis, desordenada y vacía, y de eso vamos a estar hablando también las próximas semanas. Probablemente cuando Dios vino a nuestra vida, encontró exactamente lo mismo en nuestro ser interior. Desorden y vacío. Un corazón enfermo, envejecido, dañado, en donde ya no estaban las huellas del Creador, la imagen y la semejanza del Creador. Y así como Dios en el principio, a través de su palabra, comenzó a crear y a traer luz y orden, Dios también viene a nosotros para hacer una nueva creación, para hacer algo nuevo, para poner en nosotros un nuevo corazón y un nuevo deseo y un nuevo querer. Por eso la palabra de Dios afirma que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone esto en nosotros, algo que antes no había. Y puede ser que para alguien sea difícil de creer todo este tema de la creación del universo. Alguien diga, no, esa partecita de la Biblia sí,
no me la paso. Eso es muy complicado, muy difícil de creer. ¿Sí? Yo quiero decirles que el milagro de la creación de un nuevo corazón tiene las mismas proporciones de la creación de todas las cosas del cielo y de la tierra. Es un milagro que tiene las mismas proporciones, porque también nuestro ser interior era un universo vacío, en caos, oscuro, lleno de tinieblas, hasta que Él apareció con su palabra para crear todo de nuevo. Y esto no significa que nosotros entonces de repente nos convertimos en máquinas programadas para obedecer a Dios. Al contrario, esto nos impulsa, ese nuevo corazón nos impulsa a nosotros a depender de Dios cada día para ser renovados por Él diariamente, permanentemente. Este nuevo corazón de repente nos hace anhelar las cosas de arriba, nos hace buscar las cosas de arriba, nos hace andar en esas buenas obras, como lo dice el apóstol Pablo. Y de repente crea en nosotros un deseo ya no de depender de nosotros mismos ni de aferrarnos a la antigua vida, sino de depender de Dios y descubrir en Él el propósito que ahora Él nos ha entregado. Ese Dios creador del Génesis sigue creando en este tiempo y lo sigue haciendo a través de su palabra. ¿Y qué es lo que crea Dios actualmente? Nuevos corazones. Nadie más podría hacerlo. Y podríamos entonces nosotros concluir en esta mañana que este poder que tiene la palabra de Dios en el corazón de una persona es precisamente crear y hacerlo todo nuevo. Este es el poder, el impacto de la palabra de Dios en la vida de alguien. La palabra de Dios crea, ordena y también vamos a profundizar en esto más adelante. Trae luz, trae vida. Ese es el efecto, el impacto de la palabra de Dios en la vida de una persona. Así como en el principio Dios hablaba y Dios decía y había orden y luz, así también la palabra de Dios en nuestra vida tiene el poder para crear y para hacer todo nuevo. Esa palabra de Dios que llamó las cosas a existencia donde no había nada, es la misma palabra que en este tiempo renueva nuestro ser interior. Podríamos entonces decir que todo lo viejo, que todo lo desactualizado, lo antiguo, va tomando fuerza en nuestra vida cuando falta la palabra de Dios. La palabra del Señor es necesaria para vivir esa renovación constante. Cuando yo me desligo de la palabra de Dios, ¿saben qué ocurre? Lo viejo comienza a florecer. Lo viejo comienza a ganar terreno, a ganar espacio en mi ser interior. Yo necesito del poder renovador, creador de la palabra de Dios en mi vida cada día para que lo viejo no comience a tomar fuerza. Y seguramente eso lo hemos visto muchas veces en nuestra vida, que cosas que pensamos que ya teníamos archivadas y sepultadas, de repente vuelven a aparecer y a resurgir y a afianzarse otra vez en el alma, en la mente y en el corazón. Si nos desligamos de la palabra de Dios, quedamos expuestos a lo viejo, porque la palabra de Dios es la que renueva, es la que hace todo nuevo. Es el poder de la palabra de Dios, ese poder renovador. Entonces, concluimos hoy que el Dios creador del Génesis sigue creando en este tiempo. Que ustedes y yo somos creados en Cristo Jesús. Que ustedes y yo somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y que Él ha venido para darnos un nuevo corazón, para crear en nosotros un nuevo corazón y una nueva voluntad, la de Él en nosotros. Y pensando en esto, acerquémonos a Dios en oración. Padre bueno, hoy te damos muchas gracias por
la alegría de poder estar conectados en esta mañana como hermanos, juntos, en armonía. Y hoy, Señor, delante de ti, reconocemos la profunda necesidad que tenemos, Señor, de ser renovados por ti desde adentro. Y entendemos, Señor, mediante tu palabra, que tú eres el único creador, que no hay otro, que tú eres el creador absoluto de los cielos y de la tierra, de todo el universo. Y que así como creaste todo en el principio, hoy en día sigues creando nuevos corazones, Señor, con todas aquellas personas que se acercan a ti humildemente, con sencillez, para ser renovadas por ti, Señor. Y hoy te pedimos que mediante tu palabra renueves todo lo que llevamos adentro y que te encargues de llevarte todo lo viejo para que ya no venga más a nuestra memoria ni a nuestro pensamiento. Hoy queremos apropiarnos, Señor, que si estamos en Cristo, somos una nueva criatura y que las cosas viejas ya pasaron. Hoy queremos apropiarnos de que fuimos creados en Cristo y que fue renovada en nosotros esa imagen y esa semejanza perdida. Las huellas de nuestro Creador fueron renovadas, restauradas en nosotros por ese milagro de esta nueva creación adentro de nosotros. Tú eres el creador de nuestro corazón. Has puesto en nosotros no un corazón remendado, no un corazón modificado, alterado. Has puesto en nosotros un corazón nuevo, Señor, una nueva voluntad, un nuevo querer, un nuevo hacer, un nuevo deseo por depender de ti, por acercarnos a ti, Señor. Y hoy te doy gracias porque ese nuevo corazón nos capacita para las buenas obras. Que no intentemos nosotros, Señor, andar en esas buenas obras con un corazón marchito y envejecido. Esas buenas obras siempre serán el fruto natural de un corazón que ha sido creado por ti, Señor. Así como lo hiciste en el principio, hoy yo te pido, Señor, crea en nosotros un nuevo corazón. A ti te bendecimos y te agradecemos y colocamos en tus manos el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, una vez más, un saludo para todos, un gran abrazo para todos y recuerden que estamos próximos a nuestro gran evento de las damas. Ya faltan muy pocos días. Este próximo viernes a las 7 de la noche, ahí tendremos cita, ahí les esperamos y por favor les motivo a que estemos llamando a nuestras invitadas, escribiéndoles, recordándoles la hora, la fecha, el lugar y que seamos muy juiciosos también cancelando nuestras invitaciones. Gracias a todos por su respaldo, por su disposición y confiamos en nuestro corazón que vamos a ver la gloria de Dios este próximo viernes. Desde aquí les enviamos nuevamente un fuerte abrazo, Dios les bendiga y nos vemos en las actividades de Collavín del día de hoy, al mediodía y en la tarde en el tiempo de alabanza. Chao, chao, que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia.